del libro de Malaquías y nos quedamos en el capítulo 2. Vamos a abrir nuestras Biblias, Malaquías 2, versículo 17. Y luego vamos a pasarnos al capítulo 3 hasta el versículo número 5. Así que vamos a abrir las Biblias. Vamos a buscar la cita bíblica. Malaquías 2, versículo 17, y continuamos por el capítulo 3 hasta el versículo número 5. Vamos a estar de pie, hermanos, para leer juntos la palabra y vamos a dar una explicación una vez que concluyamos aquí. Todos a una sola voz leemos la palabra que dice así: habéis hecho cansar a Jehová con nuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, los que usan mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Tenemos, hermanos, aquí ya al frente, pues, el capítulo final, casi el final del capítulo número 2. Y pues ya hemos estado compartiendo precisamente acerca de la advertencia de un inminente juicio que vendría de parte de Dios, en primer lugar hacia los sacerdotes de Jerusalén, que se habían rebelado contra Dios, que no estaban cumpliendo con su trabajo, se habían relajado, y además, como ya hemos estado estudiando, tenían en poco la adoración correcta delante de Dios, hacían lo que les pegaba la gana. Entonces Dios desde el cielo llama a Malaquías, a su mensajero, para llamar la atención a ese pueblo para que se corrija. Y después encontramos que no solamente el problema era una falsa adoración, que era falsa y que estaba siendo dirigida por los sacerdotes y por los levitas, los encargados de la adoración, sino que también en segundo lugar encontramos que había una decadencia moral en el pueblo, no solamente en los líderes, sino también en el pueblo, porque normalmente se dice que como es el padre es el hijo, como es el sacerdote es el pueblo, como es el pastor es la iglesia. Y yo a veces mejor ni quiero decir nada, ¿verdad? Porque pues si yo veo poca gente aquí, será porque el pastor es un irresponsable
bueno, no cesamos aún así de exhortar y de animar para que la gente acuda a la casa del Señor. Y bueno, la decadencia moral también, la decadencia moral que también había en el pueblo de Israel, además de una falsa adoración, una adoración, hermanos, alá y se va, había también un montón de mezcolanza, cuando Dios había pedido que la raza judía no se mezclara con ninguna raza, ni que se casaran con mujeres extranjeras, principalmente porque los extranjeros que se casaban con los judíos venían todavía arrastrando su idolatría, su hechicería, y si los judíos no eran firmes en su fe, corrían el riesgo de que se contaminaran con la hechicería y con la idolatría de esas personas con las que se casaban, y realmente así pasó muchísimas veces. También había muchísimo divorcio, ¿verdad? Ya vemos que no solamente había divorcio entre cualquiera que se casaba, sino particularmente entre los que eran judíos, que también tenían de parte de Dios, tenían precisamente la prohibición, porque lo leímos en Malaquías, que Dios repudia, rechaza el divorcio. Ciertamente el divorcio existió en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, porque al final pues Dios les permitió eso porque había dureza de su corazón, había dureza en el corazón del hombre, y dijo, Dios, pues eso es lo que quieren hacer, pues entonces háganlo, allá ustedes van a acarrear consecuencias. Y hermanos, tanto el fenómeno de la falsa adoración que había allá en el pueblo de Israel, y también la mezcolanza que hay también de los matrimonios que se casaban judíos con extranjeros, y también la cuestión del divorcio, que era algo muy, pero muy sonado en los tiempos de Malaquías, pues nosotros no nos sorprendemos, porque es lo mismo que estamos viviendo el día de hoy. Hoy en día, hermanos, hay también iglesias, ¿verdad?, que descuidan mucho la verdadera alabanza. Les gana el emocionalismo en algunas iglesias, donde debe haber una adoración, pues ahora sí que bien elaborada, donde debe haber una participación profunda, con una verdadera actitud para alabar a Dios. A veces descuidamos eso, venimos sin ganas de alabar a Dios, o algunos se van al emocionalismo y se van a los extremos. No hay equilibrio en la adoración. También, hermanos, hoy en día en la iglesia del presente hay mucha mezcolanza de cristianos que se casan fuera de la voluntad de Dios con personas no creyentes, y eso trae consecuencias. También encontramos que hoy en día hasta en la casa del Señor se está dando mucho el divorcio, de hermanas o hermanos que de repente pues ya no están a gusto y se quieren divorciar, ¿verdad? A veces nada más porque a la esposa se le quemó el agua, o porque no le salieron las tortillas como las quería el varón, o porque la esposa simplemente no la llevó el esposo a comprar una nieve, por cualquier cosa. Ahora también hay cosas muy complicadas, por supuesto, pero en lugar de buscar la ayuda de Dios, opta la gran mayoría por divorciarse, al fin que mujeres y hombres sobran en la tierra, y eso es ir en contra de la voluntad de Dios. Así que lo que estaba pasando en el tiempo de Malaquías no es de extrañarse que esté pasando el día de hoy. Y el llamado de Dios a través del profeta Malaquías, y el llamado de Dios a través de los pastores que hoy estamos al frente de la iglesia es el mismo: a ser cuidadosos, hermanos, de la verdadera vida cristiana, a no caer en un descuido, porque va a haber consecuencias si no cuidamos eso. Entonces el profeta Malaquías, ¿verdad?, es el mensajero de Dios para hablar en aquel tiempo contra los sacerdotes, para hablar en contra del pueblo que de alguna manera pues vivía una vida de infidelidad espiritual. Y ahora llegamos al pasaje de Malaquías 2:17 y continuamos por el capítulo 3, versículo 6. Y ahora Malaquías expone una acusación contra el pueblo por haber cuestionado la justicia divina, y se introduce entonces un mensaje de advertencia, una promesa profética que va a haber entonces juicio, hermanos. Si el pueblo de Dios en aquel tiempo, a pesar de todo lo que estaba haciendo, no hacía caso
a la advertencia que Dios mandaba a través del profeta Malaquías, entonces Dios estaba prometiendo que vendría juicio y sería un juicio purificador, un juicio donde el Señor pues iba a actuar en contra de ese pueblo rebelde y desobediente. Creo, hermanos, sin lugar a dudas que el tema también de esta porción bíblica aplica muy pero muy bien a nuestro tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque si también nosotros nos empecinamos y nos encaprichamos a vivir una vida de desobediencia, una vida donde no traemos un corazón verdaderamente listo y dispuesto para alabar a Dios como Él merece, y donde además no estamos dispuestos a obedecer los mandamientos de Dios, que dice que el matrimonio debe ser para toda la vida y que debemos evitar el divorcio, y además le preguntamos a Dios, ¿verdad? O le cuestionamos por lo que vivimos y por lo que hacemos, incluso por lo que no tenemos, cuando muchas veces no es Dios el culpable de que nos esté yendo mal o de que estemos en alguna situación complicada o dolorosa. A veces, hermanos, el que está mal es uno delante de Dios, porque Dios siempre y siempre va a seguir siendo un Dios de amor y un Dios de justicia. Pero ¿cuántas veces sucede al inconverso, incluso al creyente, que cuando algo le está yendo mal, que no le va bien en el negocio, en el hogar, en la salud y en el trabajo? ¿Cuántas veces hemos escuchado a gente allá afuera, incluso a cristianos, que le reclaman a Dios? Pues ¿dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios justo que dice la Biblia que es? ¿Por qué le va bien a los malos? ¿Por qué le va bien a los pecadores y a mí no? Yo que estoy en la iglesia, yo que leo la Biblia, yo que me congrego. Y muchas veces no revisamos qué cosas andamos haciendo mal y queremos que Dios, como quiera, por encima del mal que hacemos, nos bendiga. Y muchas veces Dios no nos bendice, y no nos bendice porque hay algo que está estorbando, ¿verdad?, nuestra relación con Él, que estamos siendo rebeldes o desobedientes, pero le reclamamos, y algunos hasta le dan la patada al pesebre, es decir, se van de la casa de Dios, abandonan a Dios y regresan a sus ídolos, o regresan al satanismo, o regresan a la hechicería, porque piensan que Dios no ha sido bueno y que los abandonó. Y entonces, hermanos, aquí encontramos en Malaquías 2 que encontramos a un pueblo que le estaba reclamando a Dios y estaban acusando a Dios de ser un Dios injusto, porque el profeta les dice: ya compórtense bien, ya no sean así, ya no sean quejumbrosos, ya no cuestionen a Dios. Y dice: ¿y qué le hemos hecho a Dios? Todavía tenían el descaro y la desfachatez de decirle al profeta: a ver, dinos en qué. Y el profeta les dice: pues en que ustedes siguen llamando a Dios injusto, que ustedes siguen cuestionando a Dios y no revisan su vida, no se dan cuenta que ustedes hace tiempo vienen de una actitud de rebeldía, vienen con una falsa adoración, vienen haciendo lo que Dios manda que no hagan. ¿Cómo quieren entonces que Dios los bendiga? Y así, hermanos, hay mucha gente y hay muchos cristianos. El día de ayer, aquí en la puerta, terminando la reunión de varones, un hermano de la iglesia platicó conmigo al final y me decía, ¿verdad?, que tiene un vecino al que le comparte de Cristo y que cuando puede lo invita y lo trae acá, o cuando vamos por ahí a alguna reunión de varón lo lleva. Y dice: ¿qué cree que le pasó el otro día, pastor? Dice: el otro día yo estaba preparando ahí, porque como él vive solo, hice unos huevitos ricos ahí, y luego dije: le voy a echar otros 2 para compartirle a mi amigo, a ese que luego invita a la iglesia o a alguna reunión. Dijo: le voy a compartir, y viven muy cerca ahí, casi juntos. Y dice que entonces terminó sus huevitos, calentó tortillas y fue. Y tocó la puerta y pues: pásale. Y cuando el hermano puso las cosas en la mesa, dice que le empezó a decir: hoy antes de cenar te quiero compartir de mi Cristo. Y que el hermano volteó, el amigo volteó, y estaba enojadísimo a su cara, completamente desfigurada su cara, y le dijo con unas palabras medias gruesas que ni parecía su voz: a mí no me hables de eso, a mí no me hables de ese Jesús, que quién sabe que ni me hace nada, que ni me resuelve nada, que ni siquiera existe. Y dice que el hermano lo único que hizo fue dejarle los huevitos ahí y salió y se regresó a su casa. A los 3-4 días volvió a platicar con él
y le dijo, oye, ¿te acuerdas lo que me dijiste el otro día cuando vine y que te traje de cenar? ¿Qué te dije? No me acuerdo. ¿Qué te dije? Bueno, ahí le paro. ¿Sabe qué, hermano? Muchas veces hay personas que están tan enojados con Dios porque tal vez en su vida el Señor no les ha respondido algo que quieren. Están enojados con Dios y no quieren, es más, ni saber ya nada de Dios. Porque aunque a veces a esas personas que están en problemas, nosotros como cristianos les decimos, busca a Dios, busca al Señor, pídele que Él te conceda las peticiones de tu corazón, pero búscalo de corazón. Y la gente, hermanos, pues con tal de resolver su situación, más o menos como que claman a Dios, pero como no lo hacen de corazón y además no dejan lo que andan haciendo, sus oraciones llegan hasta el techo y ahí se quedan. Y entonces agarran esa actitud, no, es que Dios ni existe, es que Dios ni me ama, Dios ni me contesta, cuando ni siquiera son para revisar por qué no me contesta Dios, dónde está el problema. Y el problema, se los digo con toda sinceridad, el problema nunca va a ser Dios, porque Dios siempre tiene planes buenos, planes de bienestar y no de mal para sus hijos. Muchas veces, hermanos, el que está mal, el que ha truncado la comunión con Dios, el que ha cerrado la dirección y comunicación con Dios, somos nosotros. No es que Dios no quiera respondernos, no es que Dios no nos ame, no es que Dios nos ha abandonado, es que nosotros en algún momento de nuestra vida o de nuestra historia le hemos dado la espalda a Dios, o lo hemos cuestionado, o lo hemos simplemente culpado de nuestros fracasos y de nuestros errores, cuando Dios no tiene nada que ver en eso. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo. El pueblo estaba cuestionando a Dios y diciendo, ni existes, y si existes, pues ¿por qué nos está pasando esto? Porque, hermanos, acuérdense, el pueblo venía de la esclavitud en Babilonia, pero Dios los había regresado con vida, los había regresado a su casa, habían reconstruido sus casas, habían reconstruido el templo, y parecía para ellos que Dios ni siquiera estaba haciendo nada. Y todavía querían más, y Dios de pronto dijo, espérenme tantito, ya les di bastante, ahora quiero ver cómo me van a responder ustedes. Y entonces el pueblo empezó a portarse mal porque Dios le estuvo dando una cosa y otra cosa y otra cosa, y de pronto dijo Dios, ahora sí, quiero que ustedes me demuestren su fidelidad y su obediencia y su amor hacia mí. Y nomás Dios dejó de bendecirlos y ellos se le voltearon a Dios. Y luego Dios le dice a Malaquías, ve y habla con ese pueblo, ve en mi nombre y dile que se arrepientan, que vuelvan a mis caminos. Y va Malaquías y dice, ¿por qué nos vamos a regresar? ¿Por qué le hemos de hacer caso? Ni siquiera existe, ni siquiera nos responde, cuando ya les había dado muchas cosas. Y por eso le dicen, no, ni siquiera existe, ¿dónde está? Y entonces Malaquías les dice, en los versículos del capítulo 13 en adelante, tengan cuidado, porque viene juicio para ustedes si no se arrepienten. Y aquí, hermanos, en Malaquías 3:1 hay una profecía. Aquí Dios responde a las dudas del pueblo con una promesa contundente, Les dice, si no se arrepienten, enviaré a mi mensajero que va a abrir paso para que yo llegue y luego vendrá el juicio. Si no se arrepienten, enviaré a mi mensajero. Y estamos hablando de Malaquías. Luego, ¿qué sigue de Malaquías en los libros de la Biblia? ¿Y quién vino como mensajero anunciando y abriendo el camino al Salvador? Juan el Bautista. Se cumplió lo que Dios dijo. El pueblo, hermanos, no quiso arrepentirse, pero aún así Dios sigue dando oportunidad, porque viene Juan el Bautista después de anunciarlo el profeta Malaquías, y prepara el camino para el Señor, y luego nace el Salvador, y viene Cristo y crece y predica, y aún así mucha gente le dio la espalda al Señor, no quiso nada. Pero, hermanos, viene el juicio de Dios, sigue la advertencia, y aquí ya ahora sí nos incluyen a nosotros. Si nosotros seguimos el mismo comportamiento, el mismo camino, la misma conducta del pueblo de Israel, estamos también entonces, hermanos, advertidos de que si no nos arrepentimos y volvemos al camino y empezamos a obedecer a Dios como Él manda, entonces viene también juicio para nosotros. El Señor va a venir, hermanos. Malaquías 3:2, ahí también pues está una pregunta retórica,
que introduce de alguna manera el juicio inminente. Aquí el tono, hermanos, cambia de expectativa, cambia a temor. El pueblo esperaba al Mesías, como ya lo sabemos, pero no estaba preparado para obedecer a Dios. Y ahí dice, ¿alguien quiere leer el versículo 2? Adelante, el que sigue. Adelante el 3. No, no. Ahí está. Entonces, ahí habla, hermanos, que si el pueblo no se corrige, vendrá el Señor como fuego purificador. Está hablando de juicio. Y vendrá también como jabón de lavador. Es decir, ¿para qué se usa el fuego? Según la Biblia, el fuego se usa para purificar. Y el jabón se usa para lavar, también para purificar. De tal manera que dice, hey, pueblo de Israel, si ustedes no se arrepienten y cambian su conducta, vendrá el Señor y traerá juicio sobre ustedes y los va a pasar por la prueba, precisamente por el juicio, para que entonces salga lo que realmente es bueno y se vaya lo malo. Y los va como a meter al lavadero, los va casi a tallar para exprimir de ustedes todo lo malo y sacar lo bueno y sacar lo puro. ¿A quién de los que estamos aquí, hermano, nos gustan las pruebas, las enfermedades y las dificultades? A mí no. Pero cuando el Señor las permite, ¿sabe por qué es? ¿Sabe por qué? Y usted podrá decir, pero ¿por qué me hace eso a mí el Señor? No, pues es que Dios no nos va a pedir permiso, Él es el dueño, Él es el Señor, Él conoce todo de nuestra vida, desde la cabeza hasta los pies, hasta lo más hondo de nuestro ser, Él lo conoce. Cuando viene la prueba, la dificultad, la enfermedad, el dolor y los problemas, hermano, no es otra cosa que Dios de alguna manera purificándonos, porque quiere volvernos al verdadero camino y quiere hacer de nosotros una